Las claves de esta segunda y última jornada, hemos hablado del relevo generacional, del valor que ustedes aportan a la sociedad andaluza y de las estrategias para alcanzar el éxito en los mercados en este tablero global que marca la política agraria común. ¿Y qué pasará después del 2027? ¿Hacia dónde virará la PAC? Vamos a procurar despejar en cierta medida estas incógnitas con la ayuda de doña Clara Aguilera García, eurodiputada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y de don Juan Ignacio Zoido Álvarez, eurodiputado por el Grupo del Partido Popular Europeo. Dos pesos pesados. Lleva la batuta en esta mesa de experiencias el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, nuestro querido Rafael Sánchez de Puerta Díaz. Muchas gracias y cuando ustedes quieran. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues la verdad que es una combinación perfecta. Segundo día de congreso, las 4:30 de la tarde, recién comido y hablando de la política agraria común. La combinación es perfecta, no solo para que se duerman ustedes, sino para que nos durmamos nosotros, Todo, que es el problema. todo. Bueno, con los ponentes que tenemos, seguro que no va a ser el caso y seguro que va a ser una sobremesa absolutamente interesante. Bueno, yo creo que a pesar de lo tedioso de la PAC, a pesar de estos años que hemos tenido, donde yo creo que hemos salido bastante aburridos del tema y yo creo que bastante desesperados y que además hemos visto cómo muchas veces nuestras inquietudes no se ven reflejadas en la política agraria comunitaria y cómo pensamos que muchas veces pues, hay una gran desconexión entre Bruselas y nosotros y los que nos dedicamos a la agricultura y la ganadería, pues yo creo que hablar de la PAC siempre es imprescindible porque nos guste o no nos guste, al final es la política que nos rige y es la política que marcará nuestro futuro. Y en esos comentarios que yo estoy haciendo sobre esa desconexión, yo sé que también Clara y Juan Ignacio pues, son víctimas, porque al final ellos también lo están viviendo muy directamente. Con lo cual yo creo que es fundamental tener esta charla de ahora, hablar de este tema, hablar de la PAC y fundamentalmente hablar de cómo vemos que va a venir el futuro. Yo creo que hemos tenido una reforma muy larga, muy tediosa. En Andalucía yo creo que hemos salido, no nos ha gustado el resultado en absoluto, pero bueno, yo no creo que debamos de darle muchas vueltas ya a lo que ya está hecho y a lo que ya tenemos aquí, ¿no? Tenemos que hablar más de hacia dónde va el futuro. Yo no me resisto a hacer dos comentarios muy breves sobre esta reforma, cómo ha sido esta reforma, cómo la veo yo por lo menos. Y a mí me gustaría señalar que aparte de que nos viene más de lo mismo, más obligaciones, nos vienen mayores dificultades para producir, siempre con menos dinero, pues yo destacaría dos aspectos fundamentales de esta reforma que me preocupan tremendamente. El primero, presupuesto. Yo creo que ha sido la primera reforma que hemos tenido donde el primer objetivo y un objetivo claro no ha sido el mantener el presupuesto de Andalucía. La PAC siempre se estableció desde el principio haciéndola de manera proporcional a la productividad de cada zona. Y con esa fórmula Andalucía siempre había salido muy bien parada. Ya vimos ayer lo que representaba la producción de Andalucía y bueno, pues en el conjunto de España tenemos una productividad bastante más alta y por eso siempre hemos tenido un nivel de ayuda bastante más alto. Y a partir de ese momento, todas las reformas, siempre el primer objetivo que nos marcábamos, y a Clara como consejera le ha tocado vivir muy directamente, ha sido Andalucía tiene que mantener su hecho diferencial y tiene que mantener su presupuesto. Yo creo que esta ha sido la primera reforma donde ese objetivo no ha estado claro y donde, bueno, yo creo que hemos abierto ya una brecha importante, poniendo que un 25% de la ayuda pues ya se reparte mediante tasa plana, algo que nos perjudica, aparte de que se haya reducido de manera importante el número de regiones, que eso ha hecho que, bueno, pues que haya habido zonas beneficiadas, zonas perjudicadas, pero que al conjunto de Andalucía ha salido perjudicado. Además de eso es que hemos abierto una brecha de tasa plana, donde ya ahí sí hay un prejuicio importante para toda Andalucía. Y la segunda cuestión que a mí también me preocupa
es que veo que es una PAC que va a tener influencia sobre la estructura de la propiedad. Siempre hemos defendido el tamaño de las explotaciones, que las explotaciones hay que mantenerlas unidas, que no se dividan, que tienen que ser rentables, competitivas, pero nos encontramos una PAC donde empieza a penalizar en algunas ocasiones a partir de poco más de 1 hectárea y, bueno, pues de manera ya más importante, por ejemplo, en el olivar a partir de 14 hectáreas. ¿Cuántas explotaciones tenemos en toda España? Pero en Andalucía, sociedades civiles, comunidades de bienes, explotaciones familiares que están manteniendo su viabilidad porque están manteniendo el tamaño, pero que haciendo ingeniería, como todos hacemos, para optimizar las ayudas, pues vamos a estar tentados a dividir esas explotaciones y al final fragmentarlas, ser más pequeños y perder competitividad. Creo que es una mala estrategia de la PAC y creo que ese no es el camino ni es la estrategia que hasta ahora nos habíamos marcado. Bueno, no me resistí a hacer estos comentarios, se podrían hacer muchos más, pero por lo menos creo que tenemos que ser coherentes con nuestros discursos y por lo menos, bueno, yo creo que un poco los dos, ¿no? Pero como digo, creo que es mucho más importante que hablemos de futuro. Creo que es mucho más importante que hablemos de cuáles son las perspectivas de la PAC que vamos a tener o que se va a empezar ya, que se está empezando ya a diseñar para partir de 2027. Y para eso tenemos, pues yo creo que las dos personas más, que están más cercanas a nosotros, por una parte, y a esa realidad de lo que se está debatiendo en el Parlamento Europeo y en la política comunitaria. Y para eso, pues nadie mejor que contar con Clara Aguilera, a quien, bueno, yo creo que no hace falta presentaciones, la conocemos todos sobradísimamente, con la que tenemos que agradecer, tanto a Clara como a Juan Ignacio, tenemos que agradecer el trabajo que están haciendo en Bruselas y os garantizo que es un trabajo intenso e importante y de mucha colaboración. En Bruselas no hay la rivalidad política entre grupos que vemos en España, sino que allí al final hay unas estrategias mucho más comunes y mucha más colaboración. Quería mandar un saludo también a alguien que esta tarde iba a estar con nosotros y que al final no ha podido venir, que es Juan Corbalán, la persona que nosotros tenemos en Bruselas, y creo que hoy es un referente también entre las organizaciones agrarias y las organizaciones cooperativas. Creo que Juan es un referente por el trabajo que está haciendo. Trabaja muchísimo con Clara, trabaja mucho con Juan Ignacio y yo creo que bueno, que hay que reconocer su trabajo y hay que agradecer a Clara y a Juan Ignacio por un poco el trabajo y la colaboración que están haciendo y que están llevando. Como digo, ellos son víctimas en muchas ocasiones de esa misma política que tampoco a ellos les gusta, estoy seguro, y ahora nos dirán. Pero bueno, por ahí vienen los aires y bueno, pues tanto Clara como Juan Ignacio son europarlamentarios. Clara, ya se ha dicho, tiene un nombre muy largo, yo creo que es el Grupo Socialista. Muy largo, sí. Del que es miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, es coordinadora de su grupo y, bueno, aparte también está en política interior, ¿no? En el Comercio interior y perfecto, pesca. Y pesca. Y, bueno, y Juan Ignacio, pues exactamente igual, parlamentario europeo, también miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y en un momento muy importante donde el Parlamento Europeo de verdad ha cogido peso. Sabéis que se cambió en Bruselas el modo de tomar las decisiones, se impuso el método de codecisión y se le dio un peso muchísimo más importante al Parlamento Europeo. Yo creo que eso ha sido importante, yo creo que eso nos ha beneficiado, yo creo que eso, cuando las decisiones dependían más de la Comisión, yo creo que eran todavía mucho más sangrantes. Pero también tenemos dificultades en ese sentido porque, bueno, han entrado otros elementos en juego, como son la Comisión de Medio Ambiente, donde los intereses no son los mismos que tenemos nosotros y donde cada vez tienen más peso y se le da más protagonismo, pues, por ejemplo, en las reformas de la PAC que estamos teniendo y estamos viviendo, pues, en muchas ocasiones el resultado y el efecto de esas participaciones. Son discusiones complicadas, difíciles, pero bueno,
lo cierto es que están ahí, que están teniendo cada vez más peso y que hay que bregar con ellos. Bueno, pues yo empezaría por hacerle una pregunta y os diría, desde el punto de vista del Parlamento Europeo, sabemos que las discusiones, bueno, empezó la discusión en el año 2018, creo que acabó en el 21, después se ha prolongado mucho la puesta en marcha de esta reforma, pero sabemos que el debate en el Parlamento Europeo ha sido tremendamente complicado, ha estado lleno de discusiones complicadas y os diría, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles creéis que han sido las dificultades de ese proceso legislativo en esta reforma? ¿Y creéis que hemos jugado un papel importante o, bueno, que hemos jugado el papel suficiente? Las cooperativas, las organizaciones agrarias, ¿hemos estado a la altura? ¿Cómo lo consideráis vosotros? Si te parece, Clara. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a esta gran organización. Lo agradezco en nombre del presidente Juan Rafael y todo el consejo y a Jaime. Para mí es un placer estar con vosotros, porque sois sobre todo amigos. La pregunta que nos ha hecho ha sido muy complicada. Yo no había vivido otra reforma, la he vivido desde fuera, desde el sector, desde la consejería, pero ha sido muy difícil. Una reforma que su propuesta la hizo el comisario Hogan, otra comisión, y que finalmente se aprobó en esta legislatura con una comisión absolutamente diferente y con otros criterios absolutamente diferentes de lo que debía de ser la política agraria común. El objetivo de la comisión actual político es el Pacto Verde Europeo. Ese es el principal objetivo. Las estrategias de biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa. Y la PAC era ya algo que estábamos cerrando del proceso anterior. Y se cerró, y lo digo aquí claramente, de la forma contraria que quería la Comisión. Ese es el principal problema que tenemos. Que la Comisión actual se tuvo que tragar esta reforma sin gustarle. ¿Qué pasa? Ahora estamos viviendo una voracidad legislativa en muchas normas, ya no en la PAC, muchas normas legislativas con una incidencia mucho mayor en el sector agrario, derivado de las estrategias de biodiversidad de la granja a la mesa. ¿Qué está haciendo? Es decir, por tanto, ha sido una reforma muy controvertida y que la propia Comisión actual no quiere. Así de claro. Hemos perdido peso político en cuanto a agricultura. Hogan era un comisario con peso político. Wojciechowski, el polaco, no tiene ninguno. Cero. Cero. Eso al final, es decir, si quien tiene que estar en el debate tiene poco peso, aquí los grandes temas de discusión y debate, yo habitualmente los discuto, y Juan Ignacio y todos, con la comisaria Kyriakides, de Salud, el comisario Sinkevicio, de Medio Ambiente, y Timmermans, el vicepresidente. Y el comisario de Agricultura está por ahí perdido, pidiendo dinero para Polonia en la invasión de Ucrania. Esa es la realidad, digo, que tenemos. Ante eso hay un ataque voraz a la reforma. Por lo tanto, la comisión actual tiene muchas ganas de revisarla, 2025. Muchas ganas. El comisario nos dice, vale, revisémosla, pero hay que revisar el marco financiero plurianual. Hay que ponerle más dinero a la PAC. Decimos todos en Agri. Sí, sí. Dice Ursula von der Leyen. No, no. Más dinero no. La revisaremos, sí. Más dinero no. Cada vez que había una reforma ha habido menos. Porque además, desde el año 2000, lo digo porque luego a veces sale, no hay revalorización del dinero teniendo en cuenta la inflación. Por lo tanto, hay una pérdida de poder adquisitivo desde el año 2000 de la PAC hasta ahora. Por lo tanto, ¿qué tenemos? El comisario ha abierto un debate sobre el futuro de la PAC después de 2027
Y yo creo que eso ahora mismo lo que genera es más incertidumbre todavía aún, porque está permanentemente, a los profesionales como vosotros que estáis en la agricultura, permanentemente cuestionando reforma tras reforma, no genera, insisto, ninguna estabilidad, ya no para el primer pilar y las ayudas directas y tal, para las inversiones y para todo lo que supone la estabilidad de un mercado como es en el que tenemos que movernos. Esa es la situación que tenemos y, por lo tanto, la comunicación que ha abierto sobre el futuro para 2027 y la posibilidad de que se abra una revisión del marco financiero plurianual, es posible que se reabra, pero no, ya han dicho que la agricultura no va a tener más dinero. Y por lo tanto, si no va a tener más dinero, lo bueno es que ni se hable. Porque cada vez que hay una revisión nos quitan dinero. Cada vez. Todavía sigue siendo la política agrícola la de mayor presupuesto comunitario. Hay nuevos programas, nuevas demandas. Le estamos dando a Ucrania lo más grande. Lo entiendo, la situación de guerra y de ayuda lo requiere. Pero no hay dinero, no hay dinero. Y desde luego no se pongan a hablar de la PAC porque más no vamos a recibir, nos pueden quitar. Por lo tanto, yo no soy muy partidaria de abrir procesos y de decir, vamos a esperar a ver a que hayan situaciones mejores y a ser posible una comisión mejor. La comisión actual, yo tengo muy poca fe porque ha demostrado, yo una y otra vez estoy en debate con ellos y Juan Ignacio igual. Quiero decir, no vaya a encontrar peleas entre Juan Ignacio y yo, porque somos defensores sobre todo de una cosa, de España y de la agricultura española. Eso es lo que somos, antes que militantes del Partido Socialista o militantes del Partido Popular. Y eso es lo que procuramos hacer allí. Por eso vamos a defender este modelo y yo no veo muy halagüeño más debate con la comisión actual. Nosotros lo que queremos es que dejen de hacer maquinaria legislativa, que paren, que es lo que estamos pidiendo. Tenemos unos procesos que ya hablaremos muy complicados y a ver si en la próxima legislatura cambia un poco el peso político que tiene que tener la agricultura, que ahora la está perdiendo. Y la comisión, las competencias no las están quitando. Yo soy ponente del reglamento de fitosanitarios, de Agri. Tengo una ponente del grupo de los verdes en ENVI. ¿Dónde está el 80% de las competencias? En ENVI. Y los de Agri, pesticidas, el 20%. Así está repartida la cosa, con lo cual es muy complicado hacer nada. ¿Qué es lo que hacemos? Pues paralizarlo a ser posible. Eso es lo que estamos trabajando. Y por tanto yo no creo en lo que queda de año en avanzar más y más debate, pero os animo a que fortalezcáis los lobbies que tenéis y a fortalecerlos mucho más. El lobby cada día es más importante. Pues totalmente de acuerdo, doy fe de esa colaboración y de ese clima de entendimiento que muchas veces nos sorprende cuando estamos allí en Bruselas, pero la verdad es que es una realidad, hombre, y hay que agradecer, porque yo creo que, como ha dicho Clara, el objetivo está claro y yo creo que es objetivo común. Juan Ignacio. Pues mira, yo en primer lugar también agradeceros a todos que hayáis querido contar conmigo en la tarde de hoy. Para mí es una satisfacción. Cuando llego aquí me encuentro a Patricia, que está presentando la jornada, a ti como presidente de Córdoba, Rafael, no te podía llamar de otra manera en Córdoba. No podía ser. Que estés aquí. Tenemos aquí también a Juan Rafael y a todos vosotros. Para mí, tanto los expertos que están aquí y profesionales como todos y cada uno de vosotros que formáis parte del magnífico tejido cooperativista que tenemos no solo en Andalucía, sino también en España, del que yo creo que en el que se tienen que mirar como espejo en muchos países de la Unión Europea, y no me atrevo a decir todos para que no me digan que soy un exagerado. Pero yo a todos quiero dar las gracias, muy especialmente porque coincida yo hoy aquí también con Clara, que es verdad que coincidimos en todo, aunque también es verdad que hay matices, si no la cosa no tendría gracia. Mira que ha habido quienes se han empeñado en que cuando entráramos aquí, que de cierta manera favoreciéramos un poco la discusión por la hora y después de la comida. Pero no se trata de discutir por discutir, sino porque a lo mejor podemos tener algún prima. Pero es verdad que lo que prima, en el fondo,
es la defensa del sector y la defensa de los intereses, sobre todo del sector en España. Y aprovecho para saludar al delegado de Agricultura aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, pues ciñéndome a las preguntas que hacía Rafael, en primer lugar, el tema de la PAC, yo ha sido una PAC que desde el primer momento no he estado de acuerdo con el contenido de la misma y por tanto sí puedo decir que no la veía que fuera la PAC que necesitaban los agricultores y ganaderos españoles y tampoco europeos, pero especialmente en Europa, porque la veía con una excesiva carga de fuerza administrativa, que después se ha demostrado que era verdad, que venía menos dinero, que se demostró después que era verdad, y sobre todo que es verdad que se daba una mayor flexibilidad para que los Estados miembros se pudieran adaptar a las necesidades de cada uno de los países. Y por tanto, a mí es que yo me preocupaba de una manera especial. Me preocupaba porque es verdad que tenemos hoy día un gobierno en España que existe entre ellos una contradicción. No me refiero a contradicción porque hay dos tendencias dentro del mismo gobierno, ¿no? Y por tanto, yo era pesimista con aquello. Entonces, yo voté que no al principio y después nos abstuvimos la delegación española del Partido Popular porque algunas de las enmiendas que habíamos presentado habían salido adelante. No vamos a polemizar en ese, pero es verdad que nos hemos dado cuenta que no ha satisfecho a ninguno de los sectores. Y por tanto yo creo que es la mayor evidencia de que esta PAC ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso que lo fue cuando se concibió, porque es verdad que venía de negociarse de la comisión anterior, como bien ha dicho Clara, pero una vez que empezó a negociarse la nueva PAC, ya nos dimos cuenta de que había cambiado toda la tendencia. Aquí había una obsesión por el tema medioambiental. Y yo siempre decía que para hacer una política medioambientalista hay muchos planes que se pueden desarrollar, pero lo que no podíamos era olvidar el tema de la política agraria común. Política agraria común. La política agraria común, que no debemos olvidar que fue el eje o uno de los ejes fundamentales de la existencia de la Unión Europea, porque veníamos de dos guerras y lo primero que había era garantizar y asegurar alimentos de calidad a precios razonables para los europeos. Y aquello fue lo que nos permitió que nos uniéramos. Y cuando tenemos eso conseguido, resulta que no lo cargamos. Es verdad que ha habido una tendencia en los últimos años, pero como el último no habíamos tenido ningún recorte tan importante, además del tema de no contabilizar la inflación. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que ha tenido que venir una guerra y ha tenido que venir una inflación que se nos había olvidado que existía la inflación. Bueno, pues ahora nos hemos encontrado que tenemos una inflación y que tenemos una situación de guerra en casa prácticamente. Y eso ha dado lugar a todas las consecuencias económicas, energéticas, los precios de los insumos, el coste, etcétera, etcétera. Y por tanto, todo se ha demostrado que las circunstancias de hoy no están ni reflejadas, ni siquiera con las circunstancias extraordinarias previstas en la PAC para los casos de emergencia. Y por tanto, hemos demostrado que la PAC, que preveíamos que no era la adecuada para este periodo, ahora es con mayor motivo. Y por tanto, lo que sí coincido totalmente con Clara es que aquí no es que no vayamos a hablar, es que no hay que hablar. La comisión está terminando su mandato. Esta comisión tiene ya un plazo de caducidad, que es dentro de un año. Y a partir de ahora ya no se aprueba, es la opinión que tenemos dentro del Grupo Popular, que no debemos de aprobar ningún desarrollo normativo más. Por una sencilla razón, porque aquí se presentó la estrategia de la granja a la mesa sin que estuviera el de la granja. Se reunió Timmermans con la comisaria de Salud y el comisario de Medio Ambiente, de 3 partidos políticos, también el nuestro. La comisaria de Salud era del PP, Timmermans, socialista, y de Renew, el de Medio Ambiente. Bueno, de Medio Ambiente. Bueno. Lituano. Ya. Al final, señores, faltaba el de la granja. Los de la mesa estaban todos allí y el de la granja, ¿dónde estaba? Ni lo invitaron. Ese es el comisario que tenemos de Agricultura. Por tanto, vamos a esperar qué nuevo comisario o comisaria nos toca,
pero el de ahora no nos sirve para lo que nosotros pretendemos. Por tanto, yo ya he firmado una enmienda para que se rechace de plano todas las iniciativas que se están queriendo tomar, como la reducción de fitosanitarios, etcétera, etcétera. Porque entendemos que todas esas limitaciones no vienen más que agravar la situación ya deteriorada de todos los sectores agroalimentarios y ganaderos que tenemos. Y dicho esto, pues claro que tenemos que empezar a sentarnos. Pero hay que partir de qué ha fallado esta PAC que nos dimos y que no sirve. Pero además también tenemos que hacer un cierto análisis, porque lo has introducido tú, Rafael. ¿Por qué a Andalucía ahora le ha pasado lo que le ha pasado? Tú has dicho cómo lo había defendido Clara. Estoy de acuerdo contigo. Pero es que igual lo defendió el señor Plana, igual. Y ahora no ha pasado lo mismo. Está en otro cargo, con otras responsabilidades y o no ha podido o no ha querido. Yo no voy a decir que no haya querido. O no ha podido o no ha querido. Pero es verdad que Andalucía ha salido notoriamente perjudicada. Perjudicada porque no se han reconocido la variedad que tiene de cultivos y de explotaciones. Porque se han reducido las cantidades y sobre todo porque toda esa variedad de regiones no están contempladas. Y todo el tema de los ecosistemas, pues tampoco creo que hayan sido recogidos de lo que verdaderamente Andalucía necesitaba. Por tanto, vamos a mirar el futuro. Yo creo que lo tenemos que mirar con ilusión, porque hay algo que es fundamental. Y en eso nos tenemos que convencer todos. Es verdad que hay un desequilibrio entre agricultura y ENVI, puede haber un desequilibrio entre las fuerzas políticas, pero hay algo que es fundamental. Aquí hay que comer al menos 3 veces al día. 3 veces al día. Y comemos por lo que se produce. Si no hay rentabilidad económica, si no hay sostenibilidad económica, olvidémonos de la sostenibilidad social y de la medioambiental. Porque una agricultura verde con números rojos, eso es inviable. Y se terminará abandonando el campo, vendrá el paro, vienen los incendios, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que ser es serio, razonable y consecuente con el modelo. El modelo ha funcionado muy bien. Y aquí veo que podíamos ver que hay 2 y 3 generaciones de cooperativistas. Y el modelo no se parece en nada hace ya 20 años, 30 años. Y por tanto, ese modelo es el que tenemos que, partiendo de su concepción, irlo mejorando, pero no dando pasos atrás. Y por último, yo creo que no me voy a centrar más en el tema de Andalucía para no fomentar ningún esto, pero sí soy optimista en el sentido de que la próxima comisión tiene que velar por la seguridad alimentaria. Y cuando digo seguridad alimentaria es que cuando hemos tenido el problema de la guerra, hemos tenido una crisis energética. Y dicen, se reúnen todos, hay que garantizar la seguridad energética. Se toman medidas y hoy por hoy Europa es la zona política que tiene ahora mismo garantizada su energía y los precios de la energía. Y era difícil, pues que no nos vayamos a pegar un tiro en el pie y que no seamos capaces de mantener la seguridad alimentaria que estamos obligados a mantener no solo en Europa, sino nuestro modelo para poder seguir exportando. Porque la propia FAO, es decir, Naciones Unidas, nos echa también la responsabilidad a nosotros. Señores, que la hambruna no sea la consecuencia de que los países menos desarrollados pasen ese hambre desmedida. Ustedes, los países desarrollados, son los que se tienen que encargar de darle de comer. Y le decimos, pues con las recetas que está dando la Comisión Europea, no hay quien le dé de comer a los europeos y no va a haber quien le dé de comer a los demás. Así que yo me inclino porque la próxima PAC tiene que ser la PAC de la seguridad alimentaria. Rafa, es que no quiero pasar por Andalucía sin mencionarlo porque parece como que no quiero entrar. Ojo, Andalucía no es toda igual en el reparto de la PAC, para empezar. Lo digo porque a veces, y yo he defendido perfectamente las posiciones que ha dicho Rafa, pero Andalucía no es todo igual.
Porque tenemos unos derechos históricos, hemos preservado esos derechos históricos, que se debió a una productividad muy alta en esos momentos y generaron unos derechos en determinadas zonas que se benefició claramente a determinadas zonas de Sevilla, de Jaén, de la provincia de Cádiz. Es decir, pero había sectores que se quedaron fuera, especialmente la mayoría de las frutas y hortalizas y otros sectores. Hemos defendido esa posición y yo la primera de consejera, ¿eh? Ni un céntimo menos, decía. Ojo, pero esto no es un capricho. Tenemos una cosa que se llama convergencia interna y convergencia externa. Eso significa que hay que igualar los pagos. Igualar pagos. Luego, que lo llame tasa plano, tasa no sé qué. Igualar pagos en las ayudas directas del primer pilar entre los Estados miembros. Entre ellos y dentro de ellos, lo que se llama convergencia interna, igualar pagos. Eso está en la PAC, no es un invento. Ya estaba. ¿Qué pasó en 2014? Miguel Arias era el ministro entonces y yo era consejera de Agricultura. Y yo le decía, si yo hago convergencia interna, se me va el dinero. Bien, pero eso estamos obligados. Y ahora lo digo porque se ha hecho reducción de regiones por la convergencia interna y por la convergencia externa. Entonces, si no queremos, primero, los pagos directos no son iguales en Andalucía y porque se debe a la productividad de aquel momento. Punto. Aquí hay provincias y hay zonas que demandan más ayuda. Eso, pero aún así, siempre hemos preservado que el dinero que venía a Andalucía siguiera viniendo, pero tenemos ese problema. Si no queremos que se igualen los pagos, hay que acabar con la convergencia interna y externa en la reforma de la PAC. Porque eso es lo que nos obliga y a lo que estamos obligados. Por eso se obliga al Gobierno de España a una regionalización menor. Se podía haber hecho a una regionalización menor para hacer una igualación de pagos. Y hay ya, salvo 7 países y 20 países que tienen igualación de pagos. Entonces, quiero decir con esto que al margen del ministro de turno, en 2014, y yo fui consecuente con eso, con el ministro Arias Cañete le dimos una patada a la convergencia. Una patada. Como no se hizo nada de 2014 a 2020, había que hacer el doble ahora. Yo estaba de acuerdo en aquel momento. Pues se ha podido dar una pata y No, bueno, se Vamos ha podido a hablar dar. de futuro. No, Vamos a hablar de entonces, futuro, que si no... termino. Quiero decir con esto, no. Lo que quiero decir es que si queremos acabar con eso, hay que hacer un esquema distinto. Pero por conclusión, ¿qué es lo más importante? Lo de hablar de atrás no nos trae. No abramos más debates de reforma de la PAC, y menos con esta comisión. Por favor, es tremendamente negativo. Bueno, yo creo que tenemos que hablar de futuro y yo creo que como además los agricultores, yo creo que cada vez las ayudas nos empiezan a importar menos y lo que de verdad nos importa cada vez más es la productividad y la rentabilidad por nuestra actividad y no por las ayudas. Ahí la solidaridad que se nos ha pedido en las ayudas es la que nosotros tenemos que pedir ahora con el agua. Va a existir esa solidaridad con Andalucía cuando haya que repartir agua o cuando haya que poner el agua a disposición. Lo dejo ahí porque como entremos... No, pero eso es fundamental, ¿eh? Sí, sí, está claro. Porque pero en ese sentido y relacionado... yo creo que es el gran debate de Estado que tenemos nosotros. Es que nosotros tenemos que resolver el problema. El agua es una cuestión de todo y no es un mero titular. Es que es verdad, ¿por qué uno van a poder disponer del agua que va al mar y sin embargo hay territorios en España, en la misma nación, que no se ven beneficiados de ello? Con la cantidad hoy día de adelantos técnicos y científicos que hay para aprovechar hasta la última gota de agua. Que no se trata de regar por inmersión, se trata de optimizar el uso del agua. Se trata de ser sostenible, pero al mismo tiempo ser capaz de mantener la competitividad de las explotaciones. Y esa es la gran asignatura pendiente, que tengamos un plan hidrológico nacional. Nosotros tenemos claro que ese es nuestro objetivo, esa es nuestra línea de trabajo y ahí vamos a seguir profundizando porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro o donde no lo vamos a tener. Y eso es así. O tendremos agua o no existirá. Claramente. Y en ese sentido yo os preguntaría de manera
¿creéis, porque una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es la realidad, pero creéis que de verdad hay una estrategia de política agraria en la Unión Europea? Porque todavía no hemos acabado de implantar una reforma, pero ya se está trabajando en la siguiente. Ya hay gente ahí dándole vueltas y ¿creéis que hay una estrategia en la Unión Europea que nos lleve a fortalecer la política agraria? ¿O creéis que aquí vamos a salto de mata? ¿O que vamos a golpe de ecologistas? ¿O cómo veis vosotros, de alguna manera, la estrategia de la Unión Europea para la paz del futuro? Los ecologistas están ahí siempre, porque yo no sé, además, es algo que nunca nos hemos explicado, de dónde tienen la financiación para hacer las campañas que hacen. Yo me lo he preguntado muchas veces, porque uno sabe calcular, por lo menos aproximadamente, qué cuesta una campaña y cómo llevan y cómo te invaden. Pero en fin, eso lo dejamos ahí. Otro lado, yo lo decía antes, la seguridad alimentaria lo que nos va a obligar, queramos o no queramos, porque por mucho que se estén en los despachos, al final se comen 3 veces al día. Y además cada día va a haber más población en el mundo y por tanto yo creo que eso es lo que nos va a llevar a que de verdad nos tomemos en serio esta política agraria común, que lo fue en su momento y que ahora, entre la inflación, los costes, el tema energético, el desabastecimiento, ha puesto en crisis todo el modelo. Y ahora ya la gente está diciendo, oye, a ver, se nos ha olvidado que cuando llegó la pandemia, porque afortunadamente la memoria es débil, pero cuando llegó la pandemia, lo primero que nos preocupamos es a ver cómo vamos a comer. Y gracias al sector agroalimentario, no faltó ningún alimento fresco en ninguno de los supermercados de Europa. Y eso fue gracias al sector, que abandonó en aquellos momentos unas justas reivindicaciones que lo tenían de manifestaciones en casi todos los países de Europa y acudieron a sus explotaciones. Se pusieron al frente de las mismas y nunca faltaron los alimentos frescos, palmadas en la espalda. Y cuando pasa la pandemia, ya empezamos otra vez con otro desarrollo normativo para ponerle más requisitos, para ponerle más trabas. Eso es lo que tenemos que evitar. Sí, yo me gustaría ahí añadir efectivamente el tema de la seguridad alimentaria, un tema fundamental, pero yo tengo mucha confianza en el sector agrario, mucha más confianza que en la comisión y que en nada. Yo confío en el sector agrario y tenéis que ser capaces de ver la fortaleza vuestra. Es decir, que hay, entonces aprovecharla mejor. Y por tanto, estamos en un momento difícil donde se está cuestionando la sostenibilidad y los modelos de agricultura. Por eso no hay una estrategia clara y evidente hacia dónde vamos, Rafa. No la hay, porque a mí no me puede estar planteando la Comisión ahora en una normativa que va a presentar. De momento hemos conseguido pararlo, pero no sabemos cuándo va a salir. De cambio de los marketing estándar, donde se nos plantee que hay que volver a vender el aceite a granel en las tiendas. Hombre, no. Eso no. Llevamos 2 décadas, Rafa, que te voy a contar a ti, que has trabajado en este sector específicamente, donde se ha hecho un cambio y una reconversión brutal. Brutal. Hemos dejado de vender a granel, hemos dejado de vender en... Tenemos unas magníficas almazaras, una comercialización, una concentración enorme. Incluso los envases están muy cuidados. Es decir, y ahora me dice usted que hay que abrir la posibilidad de que se venda a granel, que yo llegue con una cántara de 2 litros y compre 2 litros de aceite en una tienda. ¿Qué estamos hablando? Ni de seguridad alimentaria, ni de calidad, ni de trazabilidad, ni de qué hablamos. Eso se está planteando, ¿eh? Esto no. Y ahí, desde luego, donde hay que salir en tromba, nosotros, por supuesto, los primeros, pero Andalucía, el ministro y todos en tromba, negándose a eso. Como negándose a otras muchas cuestiones que se nos están planteando. Tenemos ahora mismo un reglamento de reducción de uso de pesticidas para 2030 del 50%. Bien, ¿qué hacemos? A ver, ¿dónde están las sustancias alternativas que los van a sustituir? No se plantea. Entonces, esto es inviable, es imposible
Y además hay otra cosa que falta en el debate. ¿Creemos de verdad que la ciencia es la que debe decidir? ¿O no? ¿O la ética? ¿La moral? Yo creo en la ciencia. Creo firmemente en la ciencia. Y si los científicos dicen y nos ponen instrumentos cada vez que nos permitan una mayor sostenibilidad, por supuesto que hay que cuidar el medio ambiente. Nadie mejor que los agricultores lo sabe. Tienen que tener herramientas. Si estamos pidiendo que la nueva edición genómica se regule y no se considere OGM, que por cierto yo no tengo nada en contra, estoy a favor de los OGM. De socialistas no le preguntaría a nadie más, pero yo sí estoy a favor. Lo digo porque yo no estoy en contra de la ciencia. Para investigar y cuidar a las personas en enfermedades y a las plantas. Y por lo tanto, si eso se tuviese en cuenta, las decisiones científicas, pues no tendríamos tanto problema con esto de los fitosanitarios. La batalla del glifosato fue a muerte, diciendo que el glifosato causa cáncer y nos mata a todos. Y la EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria, decía que no había ningún riesgo, por eso está autorizado. Entonces, este es el debate que tenemos ahora. Este es el debate. Entonces, es un debate perverso en el que una señora el otro día en un debate de pesticidas me dice a mí que es que la agricultura europea no es sostenible. Que tienes muy poca vergüenza, pues no sabe ni de lo que estaba hablando. Esa es así la verdad, pero es la representante de la Dirección General de Medio Ambiente responsable de la propuesta de reglamento. Dicen, es que no se puede, es que hay que dejar. O sea, que la que estorba es la vaca, el cerdo y las ovejas, en los pedroches. Si no hubiera habido ovejas y cerdos en los pedroches, no había nada en los pedroches. Piedras, es lo que habría. Por lo tanto, eso hay que combatirlo. No hay que tener miras cortas ni ninguna vergüenza y no, bueno, ir defendiendo el buen trabajo de la agricultura, el trabajo de la producción integrada que se viene haciendo, la gestión de plagas, todas las cosas buenas. Entonces, yo creo en la agricultura y por lo tanto, yo en esta comisión no creo, la combato porque cuestiona absolutamente todo y yo creo que hay un profundo desconocimiento. Un profundo desconocimiento. Y por tanto lo que hay es, bueno, con argumentos, con la ciencia y con resultados. Y dejar por un lado la moral y la ética, que está muy bien, pero que no debe decidir las cuestiones políticas. Y por lo tanto es una batalla, que por eso no es una batalla partidista. No es yo no tengo batalla con Juan Ignacio en ese sentido. No, es decir, la batalla está, tengo que combatir mucho con mis holandeses o mis daneses del grupo de familia socialista, cada uno tiene su familia, bueno, todos tenemos cuñados tontos. A ver, tenéis una suegra difícil, pues yo también. Y entonces tengo que combatir en eso. Ya está. ¿Y sabes qué pasa? Que la gente, la mayoría de la gente o políticos no conocen la agricultura ni lo que se hace en la agricultura. ¿Qué pasa? Queda más moderno, es más guay ser vegano, ser ecologista y defender. Yo también defiendo Doñana, pero hay que saber lo que hay dentro antes de hablar. Pero si se lía políticamente, olvidaros. Por lo tanto, defendamos la ciencia, defendamos nuestro modelo agrícola y una cosa que hago, que planteo para el debate cuando lo consideréis en otro momento. Estamos hasta las narices de los canales cortos de comercialización, de no sé qué, de no sé cuánto, de el tomate lo vendo a mi casa y no sé qué. Yo lo que pasa es que no tengo en mi casa ni una planta de nada. Así que de canales cortos y de todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Pero dependemos, el tema alimentario, la globalización, somos muy importantes productores, pero grandes exportadores. Y a veces lo que le interesa a uno no le interesa a los otros. Y a veces hay mis sectores aceiteros que dicen, no quiero que haga, Clara, que no vote el acuerdo de Marruecos ni el de Túnez. Y los que son exportadores, importadores, pues dicen, pues sí me interesa, porque me interesa la globalidad y la exportación. Todo ese debate sí que debemos tener.
¿Hacia qué modelo? No es incompatible que haya pequeñas o medianas explotaciones con otras grandes explotaciones. Lo que tenemos que decidir es dónde se tienen que ir los apoyos o hacia dónde tenemos que dirigir esto. Simplemente yo creo que eso de un debate sería mucho más sano que la controversia. Así que mi confianza en el sector, tengo una gran confianza y al final, si sois fuertes vosotros, los políticos tendremos que hacer lo que nos demandan los sectores y atenderemos mucho más a los sectores. Yo tengo esa confianza y por lo tanto no hay una estrategia clara. Hay que marcarla, pero hay que marcarla con, como decíamos antes, con los lobbies. No solo Copa Colleca, no solo, más. Copa Colleca llega hasta donde llega, más. Por lo tanto, ahí ir trabajando y habrá que marcar qué es lo que queremos. Canales cortos sí, pero también somos exportadores. Bueno, yo creo que Rafael, total... perdona un momento. Antes de salir de Bruselas, esta mañana he firmado una enmienda, perdón, me he opuesto a que saliera una enmienda precisamente que querían que se subvencionara los canales cortos. Y es que me trajo a la memoria el día que conocí yo al actual comisario de Agricultura, que me dijo que qué modelo era el que había en España. Digo, un modelo que se ha sabido transformar gracias a los agricultores y ganaderos y tenemos las mejores explotaciones de Europa. Y me dice, pues es que yo voy en otra línea. Yo quiero hacer granjas pequeñitas en cada pueblo. Y le digo, vaya usted un día a España, mire lo que hay allí y después lo lleva usted y lo pone usted en Polonia, que es lo que usted tiene que hacer. Si no, usted va a fracasar. La prueba está que él está fracasando y nosotros no. Y el tema que decía del comercio, yo además de agricultura estoy en comercio internacional porque me parece que es un complemento ideal para el sector agroalimentario. Y me parece que la vía es la de potenciar y seguir potenciando y ayudando a la internacionalización, porque hoy día somos líderes en exportación y eso es gracias a ustedes, no es gracias a los políticos. Nosotros lo que tenemos que dar es las herramientas para que ellos lo puedan hacer y por tanto, ojo que estamos trabajando y vamos de la mano también trabajando para que eso, lo que se llaman las cláusulas espejo, es decir, que se exijan los mismos requisitos y condiciones al alimento que va a venir que a lo que le exigimos nosotros a los productores de aquí. Entonces eso nos parece que eso es un requisito fundamental y que hay que irlo incorporando en todos y cada uno de los tratados. Por tanto, yo creo que ahora que se va a quedar en stand-by porque se para todo el tema de Mercosur, porque ya hay un Parlamento Europeo que ha dicho que no lo va a votar, como es el Parlamento holandés, pues entonces habrá que incluir en todos y cada uno de los tratados y convenios y los acuerdos comerciales que para entrar aquí los productos tienen que reunir las mismas características que se exigen a los que se producen aquí. Si no es un contrasentido, porque en principio las exigencias son para velar por la salud y el medio ambiente. Y entonces nos vamos a poner estas trabas aquí y ahora van a venir de fuera y no vamos a velar ni por la salud ni por el medio ambiente. Así que yo creo que esa es una medida que también nosotros tenemos la obligación de ponerlo y que cada día hay más voces que ya están acompañando esas exigencias que nosotros concretamente desde España hemos venido impulsando. Bueno, yo veo que estamos totalmente de acuerdo con todo lo que se está diciendo, ¿no? Yo creo que en lo que se está hablando aquí, pues la conexión es absoluta. Pero lo desesperante es cuando nos encontramos con la realidad. Yo era de los que estaba convencido de que después de la pandemia y cuando empezó la guerra de Ucrania, pues yo estaba convencido y decía, por fin Bruselas se va a dar cuenta de la realidad de la necesidad de la seguridad alimentaria y por fin se van a tomar medidas a este respecto. Pero cuando ha pasado el tiempo y nos damos cuenta de que no se ha aprendido absolutamente nada, sino que se sigue incidiendo en los mismos errores, pues la verdad es que desesperamos y lo que hacemos ya es desconectar absolutamente. Entonces decimos, bueno, Bruselas es algo que está allí, que está absolutamente desconectado, pero por desgracia es que es la que nos marca todas las directrices. Y junto a eso y esa realidad que hemos visto en estos últimos años, que la hemos visto todos y que ha sido, yo creo, absolutamente clara y patente, que se siga incidiendo en que hay que reducir los fitosanitarios, que se siga incidiendo en que hay que ponerle más trabas a la ganadería, que cada vez que sale una chimenea echando humo al lado salga una vaca.
diciendo que lo que contamina la producción ganadera, yo creo que hay que tener muy poca vergüenza para Echarle la culpa a la vaca. hay que tener muy poca vergüenza. Pero esa es la realidad que nos estamos encontrando en Bruselas. Entonces, yo creo que la desconexión que se está produciendo es cada vez más grande. Y cuando vemos además que se meten entre medias políticas como, bueno, pues la batalla que hemos tenido que dar para frenar el Nutri-Score, que yo creo que por ahora lo tenemos medio controlado, medio frenado, Sí. pero que hemos tenido que dar una batalla importante para frenar algo tan absurdo, o cuando, bueno, pues nos encontramos con una propuesta de vender aceite a granel en la distribución. Yo creo que políticas que es que nos desesperan y decimos, pero es que Bruselas no se entera de nada, es que Bruselas está en otro mundo. Hemos pasado de la monodosis a una tostadita, la monodosis, al granel, ¿eh? Esto parece el mundo de las contradicciones a veces, pero yo creo que... Pero eso no está ganado todavía, ¿eh? Yo no, por supuesto. Y al final, como todos sabéis, eso viene de una universidad del Reino Unido, que lo pagan multinacionales francesas, que ellos sacan el queso para que no le contamine a ellos y ellos lo hacen suyo y algunos países han picado. Pero bueno, yo creo que al final esta comisión tampoco lo va a arreglar y al final volvemos a lo mismo, que sean criterios científicos los que digan cómo tenemos que hacer el etiquetado para que el consumidor sepa bien qué es lo que está tomando, pero que científicamente sea riguroso, que no vaya a ser que te lo midan por mililímetros y te pongan una Coca-Cola 0,0 y te pongan un aceite de oliva puro. Y entonces, claro, pero ¿quién se toma 333 mililitros de aceite así como se toma una Coca-Cola 0,0? Ninguno. Pues por eso tenemos que buscar el rigor. Bueno, pues la hora se nos ha pasado absolutamente volando. No he visto a nadie durmiendo. Y la verdad es que... Bueno, alguno ha dado la cabezadita, como lo hubiéramos dado nosotros. Yo como tenemos los dos focos, esto se ve mal, pero creo he visto a todo el mundo bastante atento. Yo creo que, bueno, que ya lo habéis visto, ¿no? Estamos absolutamente en el mismo discurso, estamos trabajando en la misma dirección, pero con un monstruo que se llama Unión Europea, que la verdad es que es lamentable, ¿no? Lo decías tú antes. La Unión Europea se dice que el mayor presupuesto es el de la agricultura. Bueno, cuando la Unión Europea se puso en marcha, el único presupuesto era la agricultura. La Unión Europea fue un acuerdo para organizar la agricultura de la Unión Europea con unos objetivos muy básicos. Y el primero de ellos era garantizar la alimentación en volumen suficiente, en seguridad suficiente y a precios asequibles. Parece que eso se nos ha olvidado. ¿Creéis de verdad, confiáis, para terminar, os haría, creéis que podemos retomar el tema en la Unión Europea o creéis que es un debate perdido? ¿Creéis que la Unión Europea, porque la impresión que a nosotros nos da, y yo espero estar absolutamente equivocado, es que la Unión Europea, después de no haberse aprendido la lesión de la pandemia y de la guerra de Ucrania, ha tirado la batalla, ha abandonado definitivamente la agricultura, que produzcan los terceros países, que se desarrollen y vamos a dedicarnos nosotros a la tecnología, a las... ¿Creéis que todavía tenemos esperanza? No, tú o yo, da igual. Como quieras. No, si quieres, para que cierres tú, que llevas más años en Europa que yo. Y además eres una señora. Somos como las grecas, pero en político. No. Yo quiero, por darle a ella que es una señora además, y por tanto creo que... Hembra alfa, en el lenguaje anterior. Hembra alfa. Es que había muchos machos alfa antes. Yo no, yo soy normal. Yo soy normal. No, mira, yo creo que afortunadamente la Unión Europea no es un ente abstracto que vaya a seguir y que alguien le esté dando una manivela y que eso siga dando vueltas. Afortunadamente, cada X tiempo tenemos el derecho a votar. Y la Unión Europea será lo que nosotros queramos que sea. Claro que sí. Nosotros aquí desde Andalucía, desde España y de otros países. Por tanto, yo lo único es que creo que el derrotero que ha tomado esta comisión
no es el acertado, que ahora ya están en el último periodo de su mandato y que, por tanto, tiene que decaer cualquier propuesta en el sentido que hemos estado debatiendo que quieran impulsar, porque no va a ningún sitio, ni a ningún lado, ni va a aportar nada, sino al contrario perjudicarlo, y que tengamos una comisión a fuerte, conforme quieran la voluntad de los europeos. Así que tenemos todos una responsabilidad. Los que les toque estar allí en el próximo mandato tendrán que coger y empezar de cero otra vez, porque lo que tenemos que aprender es que hay que dar la batalla todos los días, como la tenéis que dar vosotros todos los días. Pues en política es igual. Nunca puedes dar nada por ganado, porque cuando te das cuenta viene una norma que pasa tangencialmente por ese y otra vez están ahí los medioambientalistas y están otra vez. Cuando no es por la carne, es por el vegetal, cuando no es por cualquier otro motivo. Así que yo soy optimista, yo creo que lo tenemos en nuestras manos, tenemos la posibilidad de un cambio dentro de un año y yo estoy seguro de que la seguridad alimentaria de la que hemos venido hablando, basándose en la ciencia y sobre todo en la rentabilidad económica, que es la que va a favorecer la rentabilidad social y medioambiental, es la que se tiene que imponer. Yo apuesto por eso y sobre todo de la mano de expertos como vosotros, que todavía os levantáis y miráis si llueve, si no llueve con la que está cayendo, de calor y de sol en esta época sin agua, pues yo creo que podemos con cualquier reto. Así que ellos han sido los protagonistas y tienen que volver a serlo. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, agradezco que habéis estado muy resueltos o que sea durmiéndose con los ojos abiertos, pero bueno, ha sido para mí un placer estar en este debate. Hoy hay una situación y esto puede cambiar. Las situaciones cambian y hay que hacer que cambien las cosas que no nos gustan. Por eso hay que ser combativos. Vosotros tenéis una fortaleza, yo creo que no sois conscientes de la fortaleza. Yo siempre he pensado que cooperativas en España y cooperativas en Andalucía, las organizaciones, es decir, cualquier organización con 3 dice, somos representativos, y son 3. La fortaleza real de esta organización en Andalucía, la fortaleza real en España, yo creo que no sois conscientes de ese peso. Y ese peso tiene que hacer ver, primero, que el agricultor está perfectamente adaptándose a los cambios. Es verdad que no se hace la agricultura de ahora, la de hace 20 años. Claro que no. Ni en Huelva, ni en Antequera, ni en Granada, ni en Almería. No, se van cambiando porque hay unas nuevas demandas de la sociedad. Bueno, pues hay unos requisitos y te vas adaptando. Y por eso todo ese trabajo que se está haciendo en reducción de pesticidas químicos, que lo venía ya haciéndose. O en reducción de antibióticos en la sanidad animal. Por Dios, ¿cuánto tiempo no se lleva ya en reducción de antibióticos en la sanidad animal? Parece que no se ha hecho nada. Y por lo tanto, no sois conscientes del peso y la representación en todo y cada uno de los municipios de Andalucía y de España. Eso es un peso grandísimo. Por lo tanto, yo soy optimista. Yo lo digo claramente. Es decir, y me toca combatir. Yo sabéis que estoy en política, llevo muchos años, no lo voy a negar porque todos me conocéis, pero yo tengo muy claro la defensa donde está, lo que yo creo. Y si alguien no cree en mí, que no me ponga en lista. Punto. Así de claro. Pero nunca voy a decir lo que pienso. Y creo que tenéis una herramienta potentísima, que tenéis que defenderla. Más. Allí tenéis una persona valiosísima. Juan Corbalán lo es. No os podéis imaginar, un chico que yo no sé cómo le da tanto para una persona sola. Pero no puede ser eso. No puede ser eso. Es decir, hay que estar allí porque lo que ahora estamos debatiendo allí, en 4 o 5 años está aquí. Y cuando llegue dice, ¿esto qué es? ¿El ministro? ¿Qué es el ministro de qué? Ni la consejera ni el consejero. Harán lo que venga marcado. Luego ahí es donde hay que estar. Ahí es donde hay que estar. Y por eso os animo. Yo confío, no hay nada hecho. Se hará lo que decidamos entre todos en el futuro. Lo que decidamos
Y aquí hay un sector del que me siento muy orgullosa, que es el aceite de oliva, muy orgullosa, pues yo lo conocí hace 30 años y sé lo que había y lo que hay ahora. Me siento muy orgullosa. Y no voy a permitir que un burócrata de Bruselas se cargue todo ese trabajo. No lo voy a permitir. Yo soy una humildísima eurodiputada, pero voy a hacer todo lo posible. Y cuando se lo explico a un colega, normalmente holandés o sueco, pues me cuesta trabajo, sí, porque... pero hay que defenderlo. Por tanto, no hay nada hecho, tenemos que hacerlo. Hay unas elecciones el año que viene. Votar y tener peso político y apoyar, desde luego, a quien apoya una agricultura moderna, eficaz, con futuro, que mantiene los pueblos vivos, porque si no, ¿qué está pasando en muchas zonas? Están desapareciendo. A ver si en los Pedroches, si no hubiera cobas, no había desaparecido. O mi amigo Pepe Punta, en Huéscar. Allí las últimas que se van a ir son las ovejas. Pero allí están defendiendo. Esa es la realidad. Luego, por tanto, esa es la fortaleza. Hay que decidir. Yo no confío en nada en esta comisión. Y yo no hablo de grupos políticos, ¿eh? La misma confianza tengo en Ursula von der Leyen del PP que en el mío, que es Timmermans. No confío en ninguno de los dos. En ninguno de los dos. Porque no están haciendo la política que yo considero que se debe hacer. Así que ánimo, creed en vosotros, en vuestra fortaleza, pueblo a pueblo. ¿Sabéis lo que es una cooperativa diciéndole al alcalde del pueblo, tú por aquí? ¿A qué lo hace? Pues lo hace, ya os lo puedo yo decir. Y el alcalde o alcaldesa, tú por aquí, y lo hace. Y así al del otro lado. Y a todos. Por lo tanto, hay que marcar un rumbo. Nos queda un año, aguantaremos como podamos. Esta es la realidad que tenemos. Afortunadamente el Parlamento estamos cada vez más resilientes, como la agricultura. Y esperemos que la próxima comisión, los próximos diputados que hayan, pues que sigan defendiendo este modelo y que sigan defendiendo en definitiva. Y vuestro poder es el voto, ni más ni menos. Y lo que representáis en las zonas rurales y en los pueblos y en la riqueza de un país como es este. Así que fijaros si tenéis poder. Ánimo, adelante, que todo está por hacer. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara, muchísimas gracias. Yo creo que era fundamental que efectivamente que estuviéramos aquí. Muchísimas gracias porque los dos hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, y muchísimas gracias también por el trabajo que estáis haciendo. Nos consta, lo seguimos y os pedimos que, bueno, pues que sigáis insistiendo porque de verdad que yo me imagino que muchas veces será absolutamente desesperante, pero de luego no se puede perder en ningún momento esa fe que tenéis, que habéis demostrado, que nos habéis trasladado y que, bueno, pues que de verdad al final seamos capaces de darle la vuelta a la situación y que de verdad se valore la agricultura y la ganadería en la Unión Europea como se merece. Así que nada, yo creo que la hora la hemos pasado, yo creo que absolutamente de manera agradable y de manera constructiva. Y nada, reiteraros el agradecimiento y yo creo que un fuerte aplauso para estos dos señores que se lo han ganado. Juan Ignacio. Por este mano a mano sosegado y comprometido con el sector agroalimentario andaluz. Gracias por su presencia del corazón de Europa.